Cuando hablamos del virus del papiloma, yo creo que hemos escuchado mucho de este famoso virus del papiloma humano, pero ¿qué es lo que puede provocar esto en nosotras? Sí, porque cuando llega este virus, altera las células de la cervix y esto puede provocar displasia. Esto genera afectación tanto a hombres como mujeres, pero nosotras particularmente somos las que nos vemos más afectadas. Por eso vamos a conocer un poquito más de este virus, sus consecuencias y que muchas veces además esas famosas displasias son silenciosas. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Pablo Pacheco Rojas. Muy buenos días, doctor. Hola, ginecólogo, buenos días. gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar por lo básico, doctor. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Bueno, buenos días a todos. Buenos días. El virus del papiloma humano es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes que existen y el problema más grande que suele ocurrir es que son asintomáticas, no suelen dar grandes manifestaciones y por esta razón suelen pasar desapercibidas y hacerse diagnóstico tardíamente cuando no se reconocen. Es una infección causada por un virus y la mayoría de las veces las consecuencias ocurren años después, entonces tampoco es muy florido el cuadro cuando ocurre la infección original. Doctor, ¿qué es la displasia cervical? Las displasias son precisamente las manifestaciones que van a hacer el virus cuando está en contacto con el aparato reproductor femenino. Displasia es una alteración previa a la aparición de cáncer, es una lesión premaligna. Hay distintos tipos, existen las leves, pues previamente se hablaba también de las moderadas, aunque ya no es tan frecuente, y las severas, que serían con las que tienen mayor potencial de volverse malignas o cáncer como tal. Doctor, ¿por qué hablamos que estas displasias o estas manifestaciones del virus son silenciosas? Son silenciosas. En promedio se dice que desde la infección original hasta la aparición de la displasia puede tomar hasta 10 años y desde la infección original hasta la aparición del cáncer puede tomar incluso 20 años. Entonces muchas veces la paciente se infecta, no va a tener ninguna clase de síntoma y una vez que ocurre, si tiene un control adecuado y se realiza el seguimiento correcto, va a detectarlo de manera temprana y si no lo hace, pues lo que vamos a ver es muchísimo tiempo después manifestaciones tardías ya con posibilidad de cáncer. Entonces, la mayoría de las veces, los primeros años, ni siquiera va a estar al tanto de que tiene la infección como tal. Y doctor, cuando nos aparece ya el diagnóstico y dice displasia leve o moderada, ¿qué es la diferencia o qué estadios son estos, doctor? A nivel del cuello del útero, el recubrimiento se llama el epitelio, está dividido en tractos. La displasia leve es la parte más externa de la vagina y del cuello como tal. Entonces, en la vagina y en el epitelio del cuello, pues se va a dividir en tercios. Si la afección de la mucosa, que es la palabra del recubrimiento, está en el tercio inferior, ahí hablamos de una displasia leve. Si abarca el tercio inferior y el medio, hablamos de una moderada, y cuando abarca la totalidad del recubrimiento o el epitelio como tal, hablamos de una displasia severa. Ahora, doctor, ¿hay alguna, aunque sea leve, una manifestación de que estoy contagiada de este virus del papiloma humano? Lo que las pacientes podrían esperar en este contexto como tal es la manifestación de las famosas verrugas vulvares, que eso sí pueden localizarse, muchas veces sí son visibles y por esta razón consultan. Estas sí podrían hacer pensar que la paciente estuvo en contacto con el virus y que debería buscar atención para asegurarse que no tenga los tipos más peligrosos como tal. Otras manifestaciones diferentes realmente no vemos, excepto las tomas de citología cervical, el famoso Papa Nicolau, que es donde vamos a ver si hubo o no contacto y displasia como tal. Pero el Papa nos revela el Papa Nicolau que tenemos virus del papiloma. No, el Papa Nicolau habla de la posibilidad de displasia y si hay displasia asumimos que hubo infección por el virus. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué exámenes deberíamos realizarnos o ante cuál panorama deberíamos asumir que podemos tener este virus? Porque no se manifiesta, doctor. Exacto. Tan frecuente estamos hablando que en Costa Rica estadísticas nacionales hablan de infección en personas sexualmente activas cercana al 80-85%. Es bastante alta. Y la mayoría de personas no está al tanto de esa situación y la mayoría de personas no consulta por eso y probablemente no se va a dar cuenta. Entonces ahí está la importancia del famoso tamizaje, del Papa Nicolau que tiene que realizarse las pacientes. ¿Por qué? Porque me permite detectar la lesión incluso 10 años antes de que aparezca el cáncer como tal. Ahí es la importancia de nosotros tener esa ventana de tratamiento para poder ofrecerle realmente una curación a la paciente y no tratarla tardíamente más para curar manifestaciones. ¿Qué es lo que debo hacer, doctor, ante esa alerta de que algo está mal? ¿Qué es lo que procede entonces? En general, la recomendación actual es que a partir de los 21 años
la paciente debería empezar la toma de sus citologías cervicales o papanicolaos cada 2 años. Si el resultado es normal y satisfactorio, continúa control. Si el resultado es alterado, pues seguiría a hacer un procedimiento que se llama colposcopía, que consiste en valorar el cérvix, el cuello del útero, ampliando la visión como si fuera un microscopio para poder ver si ya vemos manifestaciones tipo displasias, tomar las biopsias del caso y hacer un diagnóstico definitivo. Doctor, usted hablaba de verrugas, Las- no en todos los casos, No. pero cuando estas aparecen. Las famosas verrugas vulvares en su gran mayoría van a ser causadas por el virus del papiloma. El detalle o la particularidad del caso es que existen más de 100 tipos diferentes del virus. ¿Cuántos tipos? Más de 100, en 100. efecto. Hay algunos que van a ser de más alto riesgo para la aparición de cáncer y algunos que van a ser de riesgo inferior y mayor posibilidad de lesiones tipo verrugas. Los tipos de virus que van a dar verrugas generalmente no se relacionan con riesgo de cáncer, pero puede haber coinfección, o sea, que tengamos un virus de bajo riesgo y un virus de alto riesgo en la misma paciente al mismo tiempo. Entonces, cualquier verruga vulvar definitivamente debería alertar a la paciente para que vaya y se haga la citología y establezcamos si hay o no presencia de displasias como tal. Doctor, una televidente nos consulta que si la displasia es el origen siempre del virus del papiloma o puede haber otra causa de fondo. Tiene que haber presencia del virus del papiloma. Lastimosamente es una de esas enfermedades en que hay una causa particular establecida. Nosotros sabemos que las displasias y el cáncer del cérvix está relacionado directamente con la infección de virus del papiloma. Lo que pasa es que también hay cofactores o comorbilidades que puedan aumentar el riesgo: el fumado, el inicio de las relaciones sexuales a una edad temprana, el aumento en la cantidad de compañeros sexuales. Todo eso como que eleva la posibilidad de hacer una displasia. Sin embargo, siempre que hay displasia, asumimos infección por el virus y lo correspondiente sería pues hacer los estudios siguientes para determinar qué tipo de displasia y ofrecer tratamiento. Doctor, ¿la transmisión del virus? La transmisión como tal. Sí, exactamente. Bueno, se transmite? Como la gente suele imaginar, la mayoría de las veces va a ser por contacto directo tipo sexual a la hora del coito. Tiene que haber contacto de las secreciones con una mucosa o una piel. En este caso, pues hablamos de vagina, vulva, recto, ano. Sin embargo, también vale la pena recalcar que hay una relación posible con lesiones de displasias y premalignas a nivel de la garganta, la boca y demás. El cáncer de garganta tiene una relación importante, lengua, hay varias posibilidades, aunque eso es lo menos frecuente y por eso la mayoría de las veces se enfoca desde el punto de vista reproductivo. Pero en general la gente suele pensar que solamente la relación coital, que una vez que ocurre contacto de los órganos genitales y fin de la historia. También podría ocurrir, por ejemplo, por sexo oral o por exposición al semen en lugares donde hay pequeñas úlceras en la piel, rupturas y demás. También. Entonces es digno de tomar en cuenta que las secreciones corporales pueden tener virus. Esa es la vía de transmisión, exacto. Doctor. Ahora, aquella persona que dice, no, pero es que yo solo tuve una relación sexual con esta persona. ¿Qué probabilidad hay de que no me infecte con solo una relación, doctor? La probabilidad no va con una o muchas, sino con la persona con la que usted tuvo la relación sexual o con el estado inmunológico suyo. De pronto pacientes que tienen alteraciones inmunológicas o que tienen úlceras a nivel de la boca, problemas de encías, úlceras genitales, o que de pronto durante la relación el sexo se vuelve un poco más violento de la cuenta y hay alguna ruptura de la mucosa de la vagina, eso aumentaría la posibilidad, incluso aunque sea solo un contacto, digamos. Ok, doctor, ¿la madre al hijo lo transmite desde el vientre o cuando sale por el canal vaginal? En realidad, a diferencia de otras enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el herpes, en que cuando hay infección activa por herpes se contraindica completamente la vía de parto vaginal, porque el niño sí puede adquirirla durante el nacimiento, el virus del papiloma no tiene el mismo tipo de tropismo. Entonces, en general, lesiones tipo displasias o incluso verrugas de canal vaginal o de vulva no deberían ser la escogencia entre el tipo de parto en una paciente. No se ha podido relacionar directamente la aparición de displasias en los niños recién nacidos o de
o problemas tipo cáncer por exposición en el embarazo. Entonces eso no debería alertarnos sobremanera la vía de nacimiento o el riesgo de que una paciente tenga una displasia durante el embarazo, como si con otras enfermedades de transmisión sexual. Ahora, doctor, a una señora le diagnostican que tiene la displasia. ¿Qué es lo que procede? ¿Cuál es el tratamiento? El Papa Nicolau es un estudio que se hace de tamizaje. Eso quiere decir que toda la población expuesta se toma la citología y solamente los que salen alterados, los que aparece una alteración en el Papa Nicolau, irían al paso siguiente. Siempre que hay alteración, doctor, en un Papa Nicolau, lo correspondiente es realizar una colposcopía. Okay. Es un estudio que se hace en consultorio, no necesita ninguna clase de anestesia ni va a producirle dolor a la paciente, y lo que hacemos es exponer el cuello del útero, magnificarlo, aumentar la cantidad de veces que el ojo ve a simple vista, como utilizar un microscopio, solo que con el cuello del útero. Entonces ampliamos la valoración y eso nos permite tomar biopsias de los lugares sospechosos. Una vez la biopsia está tomada, se manda al patólogo y él es el que nos hace el diagnóstico definitivo de displasias. El Papa Nicolau nunca es un método de diagnóstico, sino solamente de alertar para ver quién va a colposcopía y quién no. Ok, doctor, ¿puede reaparecer esa displasia? ¿Ya fui a el tratamiento y demás? Definitivamente, las displasias se pueden tratar de acuerdo al momento en el que estén. Las displasias leves generalmente tienen tratamientos más conservadores iniciales, y las displasias severas, pues la mayoría de las veces preferimos hacer una excisión o retirar un pedazo del cuello del útero para quitar la zona afectada. Una vez que la paciente suspende o se cura, por llamarlo de alguna manera, tiene que tener un seguimiento. La mayoría de las veces suele ser cada 6 meses por 2 años. En el caso de que persista normal, las lesiones sí pueden volver a aparecer. El virus del papiloma nunca se va a ir del organismo de una persona infectada en ningún momento de la vida. A la fecha no existe una cura como tal. Entonces, la posibilidad de displasias siempre va a existir, especialmente en pacientes que ya tuvieron previo. Que es el caso de una televidente que nos comenta que ella le diagnosticaron displasia leve, fue al tratamiento, pero 2 años después le dicen que más bien está exactamente, progresó. ¿Qué fue lo que pasó si a ella en teoría la habían tratado? ¿Qué falló ahí? En ese tipo de condiciones, como le comentaba previamente, es muy frecuente que intervenga el estado inmunológico del paciente. No podemos hablar que es igual una persona sana, una persona que toma tratamientos que suprimen la respuesta inmunológica, personas con diabetes descompensada, personas con HIV/SIDA, personas que toman esteroides, tratamiento con esteroides de manera crónica, porque este grupo de pacientes tiene más posibilidad de que las lesiones progresen. Ahora, también vale la pena recalcar el tipo de virus. Si es un virus de los que tienen más riesgo de hacer displasias, necesita un seguimiento importante, porque si no se trata adecuado, pues lo más probable es que progrese y que termine avanzando, como fue el caso. En el caso específico de esta señora que nos hace la consulta, lo más importante sería el seguimiento posterior al tratamiento. Si la lesión nunca aparece una displasia severa 2 años después, sino que previamente debería ser una persistencia de la leve, y entonces deberíamos tratar. Lo más recomendado es siempre apegarse al control posterior al tratamiento para evitar que la condición avance. Ahora, doctor, tenemos también otra televidente que nos comenta. Ella dice: mi actual pareja, su ex esposa, aparece con displasia. El marido de esta señora va, se hace el examen y aparece negativo. Ahora, ella se pregunta, ¿será que ese examen no es tan fidedigno, no fue tan exhaustivo como debería ser? Realmente el estudio para ver si está el virus del papiloma presente o no, no se recomienda en la población general, porque la incidencia es muy alta, que es lo que le comentaba previamente. Entonces nosotros no recomendamos que masivamente los grupos de personas vayan a hacerse estudios para ver si está presente el virus o no. Lo recomendado independientemente es la toma del Papa Nicolau cada 2 años para asegurarse si aparece o no displasia. Si aparece displasia, ahí investigamos sobre cuál tipo de virus y de acuerdo a eso son muchos además, establecemos tratamiento. Y si la paciente ha estado en contacto con este señor que su esposa tuvo una displasia severa y ha habido relaciones sin protección, sin un método de barrera como un preservativo, pues deberíamos asumir que lo más probable es que ella tenga el virus del papiloma. Ahora,
tenemos otra consulta, ella nos dice que le sacaron el útero, pero que ahora le dan un diagnóstico de que tiene una displasia, que si en este caso al no tener útero puede ser más complicado, o sea, tiene esa duda ella. Si se quitó el útero y se removió el cuello del útero, que es el lugar por definición que va a afectar el virus del papiloma, muchas veces el patólogo a la hora de reportar el material, la biopsia, dice displasia cervical leve o severa, indistinto, pero dice márgenes negativos. Eso quiere márgenes negativos, que quiere decir que la lesión se resecó completamente. En ese caso, lo que nosotros hacemos generalmente es nada más seguimiento con colposcopía cada 6 meses por un par de años, para asegurarnos que aunque ya está fuera de la paciente, no haya posibilidad de que la vagina que quedó cerrada tenga también el virus presente o parte de la displasia. Doctor, del punto de contagio a que aparezca una displasia, ¿hay algún periodo de tiempo, algún margen que usted nos pueda...? Sí, como le comentaba previamente, la mayoría de las veces hablamos de 10 años desde el contacto original hasta la aparición de las lesiones, y de 20 años desde la infección original hasta la aparición del cáncer como tal. Pues muchísimo tiempo. Por eso la importancia de la citología. Y a pesar de que salen campañas nacionales y demás, pues todavía seguimos viendo en las consultas pacientes que nos dicen que el último Papa Nicolau fue hace 10 años o que nunca se lo han hecho. Ahora, doctor, de esa displasia que aparece a cáncer, ¿cuánto nos podría tomar? Que usted lo señalaba. Bueno, en promedio podríamos pensar que una displasia desde leve hasta el cáncer puede tomar bastantes años, incluso 10, como le comentaba, pero dependen muchos factores. Es diferente infección por un virus de bajo riesgo, que probablemente no vaya a dar cáncer, o el estado inmunológico del paciente como tal. En general, hablamos de ese tiempo en personas con virus de alto riesgo y con estados inmunológicos adecuados. Con personas con alteración de la inmunidad, pues obviamente puede ser más rápido. Ahora, doctor, se habla mucho de la vacuna del virus del papiloma, pero también hay, o sea, como todo, siempre hay opiniones, ¿verdad?, sobre este tema, y hay temor de la población. Sí. Entonces, ¿cuál es su opinión y recomendación en el caso de la vacuna? Definitivamente, como cualquier medicamento, siempre va a estar expuesto a efectos adversos. Lo que pasa es que sí vale la pena recalcar que un efecto adverso es la excepción de la regla. Yo definitivamente recomendaría a las pacientes que sean candidatas a la utilización de la vacuna, sin lugar a duda, que se la pongan. Es prácticamente una manera de asegurarse o de disminuir altísimo la posibilidad de ser un cáncer. Es prácticamente una vacuna contra un cáncer, y es uno de los cánceres más frecuentes en general en la población femenina, así que de fijo la recomendaría. Yo siempre le digo a mis pacientes que por el grupo etario que se recomienda, de los 9 a los 26 años, le digo que no le he puesto la vacuna a mis sobrinos nada más porque tienen 4 años y medio. El momento que tengan 9, ese será el regalo de cumpleaños para ellos. Ahora, doctor, ¿cuánto nos protege o por cuánto tiempo tenemos protección con esta vacuna? Si se recibió el tratamiento completo, que son 3 dosis separadas por, digamos, 6 meses, desde la primera a la última, la inmunidad se considera que se adquirió y no es necesario hacer un refuerzo. Eso ya persistiría hasta que la paciente, digamos, hasta que se muera. No es necesario que a los 10 años vuelva a aplicar, o que mida la titulación de anticuerpos o demás. Ya nada más se asume que la inmunidad ocurrió. 3 dosis es suficiente. Muy bien, eso sería un muy buen cierre, doctor. A cuidarnos, a protegernos y prevención. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor, y sus recomendaciones en este caso. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Pati.